Listo. Em, a ver, ¿me confirman que pueden ver la pantalla, por favor? Sí, se ve. Asombroso. Pues como yo voy a estar viendo la pantalla de Canva, no voy a poder estar viendo los mensajes del chat, entonces, please, si tienen alguna duda, o sea, voy a estar haciendo pausas después de cada diapositiva, pero igual si tienen alguna duda, pues levantan la manita y abran el micrófono y así. Traté de que esta presentación fuera como también un poco más práctica y pues nada, pues saludos para todas las personas que están aquí, muchas gracias por venir. Mi nombre es Lucy, eh, no sé si me hayan visto en alguna sala, ya sea debatiendo, juzgando o simplemente existiendo. eh, y hoy voy a darles un taller de extensiones. Espero lo disfruten. Ojo, yo no soy la mejor persona haciendo extensiones, pero creo que es conocimiento que es muy importante y que les puede servir a muchos de ustedes. Y pues la clásica, ¿no? O sea, podremos saber conocimiento de cómo hacer extensiones, de cómo hacer látigos o de cómo hacer ponderaciones, pero a veces aplica la de, es que el coach no juega. Entonces, sí, eso pasa a veces. Ok, entonces empecemos. Primero, ¿cuáles son los errores comunes que uno identifica al momento de hacer extensiones, tanto como jueces, o sea, que jueces identificamos o como personas que estamos haciendo la extensión o incluso uno como segundo orador en bajas, qué es lo que espera o cuáles son los errores que identifica de su extensionista? El primero es asumir o construir menos en el prep time porque vas a construir en sala. O sea, sí, dentro del mismo debate o dentro del mismo como desarrollo del debate, sí está esta particularidad de que tú puedes seguir construyendo los mecanismos, de que tú puedes seguir como construyendo más análisis, porque siempre el caso de una baja no es como que directamente construir como si fueras a sacar el caso y ya, sino como ver qué tanto tú lo puedes adaptar. Eso no implica que no vayas a pensar en el caso intuitivo, que no pienses cuáles son los mecanismos intuitivos, porque a veces sucede que el caso más intuitivo no lo saca tu alta. Entonces, la idea en particular o el primer error que uno asume cuando está en una extensión es, pues me parcho y me pongo a construir o a medio cotorrear con mi dupla de quién nos tocó en la sala. Entonces, ese es un primer punto muy importante de por qué empezar a construir. Ojo, no es lo mismo hacer un caso completo a hacer ideas o generar como posibles casos o posibles líneas de extensión que dentro del debate tú las vas a ir desarrollando. Eso es un punto muy importante. El segundo es simplemente decir los argumentos porque sí. Dentro de las extensiones, o por lo menos como juez, ya escuchaste dos posturas en particular, ya escuchaste cuáles son los argumentos intuitivos. ¿Esto qué significa? Que de pronto el juez asume que ya no hay algo más importante dentro del debate o de pronto el juez asume que ya está lo suficientemente probado por ambas altas el caso que están explicando. No porque tú salgas y comiences a votar argumentos significa que están entendiendo que esos argumentos en particular son importantes o que terminan siendo más importantes dentro del debate. Es decir, si tú vas a probar por qué X política pública ayuda a más personas pobres de la que ayuda, por ejemplo, la política pública de tu alta, tú tienes que empezar a explicar cuáles son las falencias de tu alta, por qué está fallando dentro de lo que intenta imponerse, o incluso si termina siendo un punto diferente, por qué este argumento en particular termina siendo necesario para el debate. El tercer punto va respecto a decir, es que mi alta no ha aprobado nada, o decir, pues es que el debate en altas, o sea, el panel lamentamos el debate en altas, el clásico sticker que no sé si lo hayan visto por ahí. Ese es un error muy grande. Si yo como juez a mí llega un extensionista y me dice, es que mi alta no probó, no sé, porque al final de cuentas todo termina siendo subjetivo, porque hay veces que el juez sí puede comprar los 3 mecanismos que dio la alta porque sonaban los más intuitivos o porque sí estaban relativamente como más razonables, o porque incluso hay jueces, tanto como que tienen sesgos hacia bajas, como hay quienes tienen sesgos hacia altas, que
puede que no te lo crean. Tal vez tú en tu particularidad si dices, no, es que no está bien probado, pero porque pues tú te pones un poquito más meticuloso, porque tú quieres probar lo máximo que puedas, o incluso puede que te distrajiste, pero no, y no te diste cuenta que realmente sí terminó probando eso tu alta. Incluso aunque no lo hubiera probado, el hecho de decir o explicar por qué no queda lo suficientemente probado es un punto muy importante para poder hacer la extensión. Esto básicamente son cuestiones que van dentro de un posicionamiento, pero en la siguiente diapositiva voy a explicar qué termina siendo un posicionamiento y por qué termina siendo lo más importante. El cuarto punto es asumir que no hay nada que refutar y tampoco intentar hacer prevenciones. Por ejemplo, si tú eres baja de gobierno y la alta de oposición trae puntos que son importantes dentro del debate, que están bien probados, porque seas extensionista, que seas primer orador, no implica que no puedas refutar. No es lo mismo hacer el mismo labor con un látigo que comienza a hacer capas de refutación o explicaciones incluso de por qué eso no es relevante, sino por qué empezar a sembrar la semillita dentro del panel de que lo que está diciendo la alta no es tan importante, no es tan cierto para generar un foco mayor dentro de lo que tú quieres probar. Lo segundo va respecto a si tú estás construyendo tus líneas de posibles de argumentación de extensión, asumir que esas líneas probablemente sí te las vayan a refutar. O incluso, si tú eres extensión de gobierno, asumir que esto todavía puede ser atacado por extensión de la oposición o el látigo de oposición que hace que tú tengas que construir más o que le des más carga a tu látigo para poder reconstruir el caso. Es de las clásicas de, incluso si esto no fuera cierto, incluso si esto hiciera daño, incluso si todo esto, es muy importante los incluso sí dentro de las extensiones. No solamente como para evitar daños que te pueda hacer, por ejemplo, la otra baja, sino como para dejar bien sembrado en el panel que el caso, tu caso como baja, termina siendo más comparativo y por ende hace un poco más de engage tanto como con alta de oposición como con baja de oposición o viceversa, si eres baja de oposición con alta de gobierno y baja de gobierno, para que se pueda entender como por qué termina siendo como más importante, más comparativo. Esos son puntos muy importantes. A ver, denme un segundo. Que me están pidiendo link. Listo. El quinto punto va a cambiar métricas sin justificar. Por ejemplo, si en altas ya determinaron que lo más importante es dónde un país puede obtener más autonomía económica, si tú de repente como extensionista vienes y dices, no, lo más importante es donde hay más autonomía política. Así porque sí. El problema principal respecto a ello es, estás esperando que el panel sí te compre, que eso es lo más importante. Pero lo segundo, dentro de lo que se clarifica al momento de establecer métricas, al momento de establecer encuadres o de todos estos puntos importantes o respecto a los criterios de ponderación, no es quién dice que es más importante y ya, es quién lo justifica. Y si tú vas a hacer un cambio de métrica, tú tienes que explicar por qué esta métrica es tan importante antes que simplemente comenzar a votar el caso. Esto lo que hace es como darle más relevancia, esto lo que hace es como ponerle más foco y que no comiencen a votar tu extensión nada más porque así. Eso es muy importante. En sexto es dar más contexto o más información como si tu alta no hubiera dado el suficiente. Supongamos, estás en una moción de posconflicto. Tu alta dice que los países en posconflicto tienen problemas económicos porque tienen infraestructuras destruidas, te explica que económicamente las empresas no quieren invertir porque no hay la estructura suficiente y hay un daño a nivel de cohesión social súper fuerte que hace que las personas tengan desconfianza, pero que en segundo hay un daño emocional lo suficientemente fuerte como para que tampoco las personas tengan esta materialización de poder seguir adelante por sus propios méritos. Esto es un contexto suficiente para poder entender por qué hay un problema con los países en posconflicto, por qué termina siendo tan problemático.
Pero si tú como baja vienes y dices, no, es que también en los países post-conflicto tienes soldados que están regados por el mismo país, la gente le tiene miedo, la gente les avienta piedras, en lo económico la gente no tiene para comer, a veces ni siquiera puede darle de comer a sus niños. Probablemente sí es un contexto más específico que sí magnifique de cierta manera cómo se ve el daño del contexto post-conflicto, pero probablemente no haga un cambio significativo dentro de la comparativa porque ya quedaba lo suficientemente probado por la alta que sí existe un problema dentro del posconflicto, que sí se ve muy feo como este mundo posconflicto, pero también hay como tratar de entender o dar a explicar o uno asumir dentro de la extensión de necesito realmente dar este contexto, es decir, si es algo que probablemente la baja de oposición o la otra baja quiera refutar. Esas son preguntas muy importantes que uno se tiene que hacer al momento de tratar de abonar más a los casos de las altas, que hace que puedas ahorrar tiempo, que te significa más tiempo de explicación, ya sea para los argumentos, para los mecanismos, para las ponderaciones o incluso como para hacer prevenciones a otras cámaras. El tiempo es oro. Eso es como en general como lo más importante respecto a ello. No sé si de aquí tengan alguna duda, algún otro error que ustedes han visto o así. ¿No? Bueno, voy a asumir que todo bien. Ok, vamos entonces a la parte del posicionamiento. Ojo, el primer párrafo, el de que el primer minuto es oro puro, no solamente aplica para extensiones, sino también aplica para cualquier discurso, pero particularmente para las extensiones, cuando el juez está como en esa espera de, ¿sí me van a traer algo nuevo? ¿La baja sí va a arreglar el debate? ¿Sí hay algo nuevo que pueden sacar realmente? El primer minuto que se da en el posicionamiento es explicar dos cosas en particular. Va en entender o hacerle entender al juez por qué nuestra extensión es necesaria. Es decir, tú al momento de hacer un posicionamiento, tú tuviste que haber hecho una lectura del debate. No es simplemente como decir, alta de gobierno te prueba esto y esto, alta de oposición te prueba esto y esto, y esos son mis argumentos. No. Tienes que decir, alta de gobierno te prueba que la efectividad se consigue de X motivo y Z motivo. El problema es, no explica la relevancia de estos dos casos en particular, pero tampoco explica por qué estos son la mayoría de los escenarios para poder desbloquear el impacto. Alta de oposición le reclama justo ello e intenta explicar por qué también la efectividad se da de su lado. Esa es la lectura de debate. Y luego dices, ojo, si yo te puedo explicar por qué yo te puedo dar una mayor certeza de que se pueda dar los mecanismos de mi alta, pero en segundo, porque te pruebo que existe una mayor efectividad y que abarca más actores, yo termino ganándole a ambas altas. Esto es hacer un posicionamiento que no va directamente en hacer un resumen del debate en alta, sino explicar qué ha sucedido, cuáles son los problemas en particular que existe del debate y que ahora el juez en particular sí te compre esa lectura de debate para que genuinamente crea que tú sí vas a hacer algo dentro del debate. Porque ese es un problema muchas veces, que se asume que ya está todo probado o solamente viene la extensión y se te dice, voy a hacer esto y ya, mi alta falló y todo. Y es muy difícil que uno le puedan comprar una extensión así. Entonces, esto se hace con los dos puntos. Primero, hacer entender al juez nuestra lectura de debate, como decir qué es lo que termina implicando cada cosa. Entonces, ese es un punto muy importante, pero en segundo, como explicar las debilidades y por qué genuinamente estas debilidades terminan afectando tanto la lógica de los casos, ya sea como a nivel ponderativo, ya sea como a nivel de criterios básicos de adjudicación, como probar certeza, seguridad del impacto o plausibilidad de ese mismo. Entonces, ese es el primer punto respecto a por qué el primero es oro puro. Entonces, ahora sí, la estructura de cómo se hace un posicionamiento es, entras y dices, ¿qué vas a probar? Por ejemplo, si haces el análisis de lo que ha pasado en el debate en altas y tú dices, falta que me den más mecanismos para probar la legitimidad estatal,
falta que expliquen por qué esta legitimidad estatal realmente desbloquea que haya, no sé, más programas de salud o que más personas crean en el Estado y eso haga que entonces, no sé, haya menos conflictos internos. Y tú dices, yo voy a probarte porque esto genera X, Y y Z beneficio. Lo que significa que alta de oposición le ganó con mayor efectividad, pero en segundo, generó respuestas suficientes que no dio mi alta y por ende terminó siendo más solvente que mi alta para poder llevarme el debate. Así es como tú comienzas a hacer la primera parte. Lo segundo es a partir de cómo lo justificas. Puede ser primero por exclusividad. Esto se da en particular cuando existen problemas de un deadlock, es decir, que probablemente se están peleando el mismo choque en altas, llámese legitimidad, llámese eficiencia, llámese dónde están mejor las personas pobres, llámese dónde están mejor las minorías, como es decir, existe este problema que no están justificando o que termina siendo difuso. ¿Quién termina beneficiando mejor? Yo te voy a explicar primero por qué mis mecanismos son más exclusivos y se terminan materializando mejor. El segundo aspecto es respecto a la claridad. Es decir, tú puedes decir, mi alta dice que te va a probar que ahora los migrantes van a estar mejor. El problema es que no queda lo suficientemente claro cómo es que realmente se materializan estos mecanismos. Y esto llega a la segunda parte, la materialización de los impactos. Es decir, probablemente hay altas que te explican la lógica de qué sucede, pero no cómo se ve este beneficio. Esto es lo que hace, de cierta manera, y ahorita voy a explicar cuando pase a explicar como lo de los tipos de extensiones, pero esto es lo que hace lo de claridad y materialización de impactos, hace que de cierta manera se entienda mejor porque el caso es más importante. Aunque tu alta explique la lógica, aunque tu alta tenga el caso sólido de cierta manera, muchas veces terminan dándole el gane a una baja porque explica porque es, o sea, clarifica por qué esto va a ser cierto o clarifica cómo es que se ve el impacto, pero lo materializa respecto a la misma lógica, porque no es lo mismo decir, es que ahora por esto el gobierno va a dar más, va a generar mejores políticas de salud. Pero ¿qué implica que existan mejores políticas de salud? Cuando el gobierno invierte más dinero en infraestructura hospitalaria, en aumentar los sueldos de los médicos, en contratar más enfermeras, en invertir en más insumos médicos, hace que ahora las personas en particular que no accedían por situaciones de vulnerabilidad, ahora se elimine este daño irreparable cuando no pueden acceder a estos medicamentos, lo que implica que tienes personas con una mejor calidad de vida. ¿Qué implica esa calidad de vida? Shalala, shalala, shalala. Estas explicaciones en particular son muy importantes para entender relevancia de los casos. Entonces, ese es un punto bastante importante que también se tiene que tomar a consideración. Lo demás son mejores respuestas, análisis que es necesario, la clásica de vamos a hacer una extensión por análisis, que a veces ni siquiera son extensiones por análisis, pero la gente asume que son extensiones por análisis, contextos o actores. Y la última parte respecto a la claridad es cómo se da o cómo se hace este posicionamiento, que era lo que ya les explicaba. Alta de oposición te prueba X. Para que esto sea certero, escribí mal certero. Para que esto sea certero, debe probar Z. Si yo demuestro que Z es poco probable, yo termino generando tanto daño a alta de oposición y yo te pruebo con mayor certeza mi caso, yo te gano por probabilidad de escenarios, por solvencia de vulnerabilidad, por todos los criterios de ponderación que tú quieras. Pero esa explicación en particular, o este orden en particular, hace que los apuntes del juez se vean bonitos, sean legibles y sea menos difícil que olviden tu extensión o que por lo menos desde un inicio ya los tengas anotando todo lo que tú quieras. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Sí, no. Ninguna reina, todo bien. Todo súper claro, Lucy. Excelente. Ok, vamos entonces con los tipos de extensión. Esa es la de análisis. ¿Cuándo se utiliza? Cuando mi alta tiene el caso, identifica el caso que es, pero no da los mecanismos suficientes o no hay la explicación suficiente de por qué esto realmente va a ocurrir. Asumiendo, tu alta de gobierno explica que cuando tú utilizas X mensaje de
De hecho va a haber 3 ejemplos al final. Sí, 3. Explica que cuando utilizas un mensaje en la televisión, que cuando un grupo feminista publica un mensaje haciendo conciencia de la masculinidad tóxica, ahora los hombres hacen conciencia respecto a ello y comienzan a eliminarse estas violencias de género poco a poco. ¿Es el caso? Sí. ¿Cuál es el problema? No hay el análisis suficiente para poder entender por qué esto va a ser cierto. Existe la lógica, sí, pero ¿por qué sucede? Tal vez porque los medios de comunicación son masivos y hace que lleguen como a personas en particular. Tal vez porque las personas que usualmente van a ver estos mensajes son personas que ya tienen cierta predisposición a escuchar o a leer ese tipo de mensajes de deconstrucción masculina. O tal vez porque estas mismas personas ya están bombardeadas constantemente de hermanas que les dice que tiene que revisar su privilegio de hombre, amigas que les cuentan de experiencias negativas o de experiencias machistas, o tercero porque también esas mismas personas ven protestas de mujeres porque cada vez son más sonados los problemas de mujeres de violencia de género. Toda esta explicación es necesaria para 2 cosas muy particulares. Primero, para poder hacer entender por qué el mensaje sí llega, y en segundo, para hacer entender por qué sí van a hacer una conciencia respecto a ello. Si se fijan, el caso de los argumentos lo tenía la alta, pero la explicación de por qué sucede y por qué es lo más certero dentro del debate para poder llegar a los impactos se da con la explicación de baja. Esto con el posicionamiento se ve de esta manera. Primero, dices que prueba tu alta. ¿Cuál es la lógica? ¿Cómo lo hace y qué le falta? Ya sea, explicas como, falta explicar por qué llega a las personas, falta explicar por qué las personas analizan de esta forma el mensaje y falta explicar cuáles son las narrativas que hace que las personas sí lo consientan de esa forma. Llámese que se da por más certeza, por más plausibilidad o incluso como relevancia, porque puede ser como de, cuando lo materializas en actor, existe, por ejemplo, que tu alta diga, es que llega a todos los hombres, ¿no? ¿Cuál es la certeza de que llegue a todos los hombres? No queda muy claro, pero la baja dice, no, llega a hombres que ya tienen ciertos tintes de intentarse deconstruir, que son conscientes de que existe violencia machista, pero no tienen las herramientas suficientes como para poder trabajar respecto a su masculinidad. Probablemente ellos son los que les llegan más el mensaje y probablemente ellos son los que sí quieren hacer o están en un proceso más abierto de deconstruirse. Por ende, este actor es el más relevante respecto a, son personas que ya materializan como el privilegio, pero en segundo son actores que en la materialidad tratan de hacer el menor daño posible, X, Y, Z motivo. Y la última razón, como esto garantiza que realmente sí existe una deconstrucción, que es lo que hace que se materialice, porque comenzamos a combatir violencia de género o cómo es que realmente comenzamos a materializar que existe una mayor conciencia respecto a las problemáticas, ¿sí? No sé si aquí queda una duda, no sé si quieran hablar de un caso en particular que tengan. Hola, ¿qué tal, Lucy? Muy buenas noches. Sí quería hacerte una pregunta. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tanto tengo que yo profundizar, perdón, a la hora de establecer estos mecanismos que en altas fueron insuficientes y que pues en mi caso yo me imagino debería completar debido a que no hay la suficiente explicación? ¿Qué tanto yo debería profundizar esto para diferenciarme de mi alta y que el panel no crea que estoy diciendo exactamente lo mismo que tal vez lo dijeron mis altas? Porque yo creo que en qué casos debería como que intentar profundizar más, porque si no doy los mecanismos suficientes que, que sirvan para el caso, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo diferenciar? Realmente en la mayoría de las veces tengo que intentar siempre buscar la falencia en los mecanismos de las altas
o en las falencias de las explicaciones que tienen para sacar mi caso, pero pues ahí entra mi pregunta en que si debo de establecer algo más para intentar diferenciarme o de qué modo puedo hacerle entender esto al panel. Ok, mi alta dijo esto, pero le faltó explicar esto y explicamos lo siguiente y mecanizamos lo siguiente. Pero ¿cómo me diferencio más? O pues eso ya es algo implícito que lo saben los jueces o el panel, mejor dicho. No es implícito. Hay algo que a mí me dijeron una vez de tú dile todo al juez y por qué eso es y por qué tiene que adjudicarlo así. Es muy circunstancial porque puedes tener de que una alta que solo te prueba como o que solo te explica como que la lógica te da 3, 4, 5 mecanismos, pero resulta que esos mecanismos no son los más intuitivos o tú los tomas a consideración y dices es que esto aplica en escenarios muy pocos. No gana quien da más mecanismos, da quien da los mecanismos correctos o por lo menos los que hacen que sea más probable el caso o que los da en como de cuestión más relevante. Usualmente la construcción de un argumento para que esté como medianamente sólido tiene que tener por lo menos 2 o 3 mecanismos, como la explicación como más básica, por así decirlo. No porque si tu alta dio 5, tú tengas que dar 6 o 7, sino porque estos que está diciendo tu alta en particular no son los más certeros. Suponiendo, es que viene el ejemplo al final. A ver, vamos a adelantar al ejemplo. Ok, supongamos, esa moción. Esta casa considera que está en el interés de los partidos de derecha occidentales priorizar agresivamente las guerras culturales sobre el enfoque de la economía. Alta de gobierno dice que esto es necesario porque nos ayuda a hacerle frente a la izquierda y como los partidos políticos de derecha no quieren que la izquierda les gane, lo que tú quieres básicamente es cómo puedes robarle el discurso que ahora termina comprando más, que son de cierta manera este lobby político últimamente en Europa como esa parte de por qué tienen políticas de antimigrantes o etcétera. Alta de oposición te dice, es que ya la derecha ya se está posicionando a nivel político-cultural, por ende, esto no se necesita de manera significativa porque ya lo tiene ganado. Entonces, lo que hace alta oposición es decir, ¿por qué no existe una necesariedad? El punto aquí de choque es necesariedad. ¿Quién prueba la necesariedad? Lo que pueda hacer la baja de gobierno es decirte, ok, entendemos que probablemente el enemigo o el enemigo a nivel discurso no es la izquierda, pero ojo, lo que se está posicionando no es solamente la derecha, sino también la ultraderecha. La derecha y la ultraderecha tienen choques en cuanto a puntos de gobernabilidad, porque la ultraderecha es un poquito más proteccionista en cuanto a economía, porque la derecha termina siendo un poco más liberal, porque la ultraderecha es como que más reacia respecto a los migrantes y por lo menos la derecha logra regular ciertas particularidades. Estos choques entonces, cuando existe una diferencia, hace que el enemigo en particular no es solamente la izquierda, sino la derecha. ¿Por qué sí tenemos que seguir entonces priorizando el discurso cultural o la guerra cultural cuando ahora tú estás explicando por qué no solamente el enemigo es la izquierda, sino también la derecha? Si te fijas, no se agregaron más mecanismos que lo que ya decía la alta o no se dio un análisis como súper mega profundo o de mayores mecanismos como lo que decía la alta, sino usaste lo que te dijo la alta de oposición para responder mejor respecto al análisis. Ahí es cuando uno trata de entonces llegar al el punto clave que era la efectividad. No solamente está siendo efectivo como la alta contra los grupos de izquierda, sino está siendo efectivo contra los de izquierda y los de ultraderecha. No sé si con este ejemplo queda un poquito más graficado. Sí, entendí, gracias. Ok. ¿Alguien levantó la manita? Sí, ¿qué tal, Lucy? Muchas gracias por el taller. Mi duda va un poco con respecto a cómo he estado yo percibiendo lo que son como algunas tendencias dentro del circuito. Lo explico brevemente. Como en mis tiempos, muchas de las extensiones de análisis en el primer orador iba enfocado mucho en hacer contenido argumental, profundizar, todas las áreas que bien identificas.
Y me he dado cuenta que la tendencia en la actualidad, y que es parte de lo que expones, es que ya el rol que tiene que ver con esta primera persona en la extensión ya empieza a ser el fraseo de la diferenciación con la alta. ¿Por qué digo esto? Que a mí me parece interesante porque, y bueno, quizás tiene que ver algo más con la estrategia. Bueno, en las tendencias anteriormente era que era la segunda persona, la persona látigo, quien hacía un gran trabajo de diferenciación, ¿no? O sea, como la persona extensionista entraba con el contenido y la extensión de análisis y abordando las áreas que probablemente no se abordaron desde las altas, y no era hasta la segunda persona en donde entendías toda esta diferenciación, esos espacios que se dejaron de fuera. Veo que en la actualidad, y un poco de lo que comentas, es que ya se está haciendo esta extensión de la mano como con este mini látigo, ¿no? De constantemente estar fraseando las diferenciaciones que hay con la alta. A ti en lo particular, en el tema de la estrategia, ¿cómo ves esto cuando en ocasiones, en duplas novatas específicamente, muchas de las cuestiones en las que los látigos se sienten cómodos y seguros porque es un contenido que sí o sí tienen que trabajar y es un tiempo que van a aplicar en su intervención, probablemente ya no lo tengan porque muchas de las cosas ya vienen en la extensión? O sea, una diferenciación como muy presente en un primer discurso que hace que probablemente el segundo discurso ya no sea como tan relevante. Pero ojo, esto enfocado en personas novatas. No sé si has presenciado esa pequeña diferenciación, Lucy, como el rol en el que el primer discurso ya viene con el fraseo y el posicionamiento antes del segundo orador. Mira, aquí en cuanto a personas novatas o lo que yo he visto, genuinamente una persona novata le cuesta un poco más hacer como todo este proceso de diferenciación con los criterios que se están justificando. Entonces, a veces es muy difícil que ya a ti como látigo te quieran comprar realmente este criterio. Porque siendo sincera, a veces lo que uno espera como juez, o en su mayoría lo que esperan como juez, es al momento de estar escuchando la extensión, darse cuenta desde un inicio que sí termina siendo algo nuevo y que sí termina siendo algo relevante. Porque es como de, comienzan a explicar lo que está, o sea, el argumento, pero a veces es muy difícil hacer clic. Llámese porque es la moción en particular, llámese porque los jueces están cansados, porque llevan muchas horas, muchas rondas, o porque cuestiones individuales, ¿no? El que un extensionista haga el posicionamiento no implica que al látigo se le quite chamba. Esa era mi primer miedo de recién que yo estaba viendo lo del tema de lo de las extensiones, cuando mi extensionista como de, vamos a empezar a diferenciarnos con nuestra alta por esto y esto. No porque el extensionista comienza a decir cómo es que se van a diferenciar, no significa que realmente lo están comprando, porque lo que hace el látigo no es directamente repetir lo que dice el extensionista, sino decir, mira, mi extensionista te probó efectividad, mi extensionista te probó legitimidad con este y este y este mecanismo. La alta te lo probó con este y este mecanismo. Mira que los mecanismos de mi extensionista son más certeros por esto y esto. Mira que los mecanismos de mi extensionista son más relevantes porque llegan a más personas. Entonces, es como la forma en la cual tú puedes comenzar a sembrar una semillita en el juez, pero eso no le quita ninguna relevancia al látigo de lo que está haciendo, porque lo que puede hacer el látigo también es, al mismo tiempo, es hacer una comparación como construida o en conjunto de la misma refutación. Por ejemplo, mi extensionista te dijo X y Z mecanismo, mi alta te dijo Z y, yo qué sé, Z y B. Fíjate que ambas oposiciones le refutaron esto y esto. Creemos que probablemente sea cierto. Mira que no le hicieron tantas refutaciones o no le hacen tanto daño a los mecanismos que estoy presentando. Por ende, el caso de mi extensionista es más certero, es más relevante y termina generando mucho mejor los impactos a los que intenta llegar mi alta. Es como ese trabajo como más explicativo de lo que ahora conocen como el metadebate. No sé si queda respondida tu duda, Memo. Muchas gracias, Lucy, perfectamente. Sí, siempre va a haber como ciertas tendencias que van, que vuelven. Yo ahorita lo que estoy viendo es que, o sea, se volvió como mucho al trabajo ponderativo o al trabajo como de hacer comparaciones,
pero últimamente he visto que evalúan un poco más las bases del caso, como los criterios básicos de adjudicación de qué tanto está probado, qué certeza existe, como qué seguridad de que se materialicen los impactos, como que vuelve a tener como un poquito más de relevancia al momento de adjudicar. Entonces, si quieren tomar ese datito. Ok, ¿alguna otra duda respecto a esto? Ok, voy a asumir que no. Vamos ahora con el siguiente tipo de extensión, que es por refutaciones. ¿Cuándo se hace? Cuando tu alta tiene un buen caso, está súper explicado, pero no es lo suficientemente comparativo, o sea, que siempre juega en su mejor mundo y que, o sea, puede estar súper probado y que es un caso ganador, pero muchas veces lo que se busca dentro del debate, y ojo, no porque una cámara no sea como 100% comparativa significa que no vaya a ganar, pero a partir de por qué no está siendo lo suficientemente comparativo, tú puedes hacer un trabajo de respuestas de por qué esto genera más daño a los casos de oposición y por ende termina siendo más relevante tu caso porque se sigue posicionando con el mejor de los casos de oposición y el peor de los casos de gobierno, lo que provoca que se entienda como que es más relevante, más certero y que termina siendo como un poquito, como que suele ser un poco más de engage. Es curioso cómo se asume dentro de ese tipo de extensiones. No es la más recomendable. Genuinamente, las mociones en particular tienen o están hechas para que por lo menos haya 3, 4 argumentos o aunque haya 1 o 2 que tengan los matices suficientes como para poder generar material para bajas. Incluso si algún día se quieren inventar dentro del formato el sótano de gobierno o el sótano de oposición, que básicamente es una cámara extra que a veces en prácticas lo metíamos solamente por el jajas. Entonces, la mayoría de las mociones siempre van a estar balanceadas, no solamente para que haya de oposición y gobierno, sino para que haya también para la baja. Entonces, mi recomendación en particular es, sí, las refutaciones son importantes, pero muchas veces no vas a ganar teniendo una baja con puras refutaciones. Tal vez puedas ganarle a ambas oposiciones o a ambos gobiernos, pero genuinamente en torneos no es quien saque como todos los primeros, sino quien logra sacar los puntos suficientes. Entonces, quedándote con un segundo, pues está chévere. ¿Esto cómo se da dentro del posicionamiento? ¿Puedes explicar por qué existe un empate entre que la alta te prueba con suficiencia A, la alta de gobierno te prueba con suficiencia A, la alta de oposición te prueba con suficiencia B? El problema es que no hay un engage suficiente o los casos en particular no chocan lo suficiente como para poder entender cuál es más importante, cuál es más certero o por qué esto en particular sí termina teniendo la misma certeza porque se materializa en altas casos aislados. Aquí es donde entonces tú puedes hacerlo por refutaciones por 2 cuestiones en particular. Primero, en escenarios. Tú puedes tomar escenarios en particular de, por ejemplo, la alta de oposición si eres baja de gobierno, explicar por qué el caso de alta de oposición no aplica en esos escenarios y decir por qué esos escenarios en particular son tan importantes que tienen que entrar dentro de la comparativa. Llámese por actores vulnerables, llámese por probabilidad de escenarios que, no sé, asumiendo como cuáles son como los casos más clásicos, llámese por cantidad de personas, porque desbloquea otro tipo de impactos, llámese como legitimidad o que se materializa como cierta gobernabilidad o existe, estos en particular generan un daño súper irreparable, como esto así. Cuando tú entonces lo materializas respecto a lo que dice tu alta, tú puedes decir, mira, sí, mi alta te prueba con suficiencia estos escenarios, pero si te fijas, el único que hace el daño suficiente cuando existe este paralelismo entre los casos en altas es la extensión, es la extensión que yo te voy a hacer. Por ende, termina siendo más comparativa, de que incluso en el mejor de los escenarios de alta oposición, aún así hay problemas en particular que mi alta no logra responder, por ende, no le hace daño, y el único que logra reducir el margen de acción y el impacto o los beneficios de alta oposición soy yo. Entonces,
termina siendo mucho mejor mi caso respecto a esas cuestiones en particular. Sí, te pruebo con suficiencia esto, al igual que mi alta, pero solamente yo hago que incluso mi peor de los escenarios termine sobreponiéndose en el mejor de los escenarios de oposición. No sé si aquí existe alguna duda en particular. ¿Sí? ¿Quién abrió el micrófono? No sé. Lucy, fíjate que aquí también otro coraje guardado de que me ha pasado en muchos debates en las que yo digo, ok, esta es la cámara más fuerte, ¿no? Porque pues también el ethos de la persona pues está bien cabroncísimo, ¿no? Y me involucro así bien cabrón, de que full comparativo HD, de que el caso que como dices, llega a plantear las mayores dudas al caso que no tenía dudas, pero siempre es cuartazo. O sea, para mí esa técnica era como no, imposible que le ganes al caso más perrón de la sala por más esfuerzo comparativo que hayas realizado. ¿Qué consejos nos darías ahí? Porque también siento que es un poco del nivel de la sala, del colmillo, del tipo de emoción. ¿Cómo lo has vivido tú particularmente? No sé si te ha pasado esta experiencia que te comparto. Mira, aquí en particular, pero ¿tú eras extensión? Pregunta seria. Sí, extensión, siendo bajas o Ajá. incluso como siendo baja de oposición. Decir como, el caso más fuerte es este, e involucrarse de manera significativa, hacer lo más comparativos posibles. Obviamente, pues quizás lo sea muy mal, ¿no? Pero noté que era algo que me sucedía de manera continua, o sea, como pegarle al caso más fuerte, intentando ser más comparativo. En la mayor parte de las ocasiones era cuarto, por el nivel de la sala, por el nivel de las personas debatientes. ¿Qué consejos nos darías en ese sentido? Como, ¿tú considerarías que si hay una estrategia en función de qué extensión es más conveniente en función del tipo de sala en la que se está compitiendo? Depende mucho de cómo es que se ha desarrollado el debate. Por ejemplo, si tú quieres hacer una extensión por refutaciones, hay un problema que cuando tú eres full refutativo desde la extensión, sí, logras hacer daño a la cámara que tú estás atacando, suponiendo, esta cámara tiene un 80% de su caso probado, tú tienes un 30% de tu caso probado porque decidiste ir full refutación. No porque te vayas full a refutar esa cámara, significa que, primero, sí te van a comprar las refutaciones, pero en segundo, que el juez sí entienda el nivel de daño de esa refutación al caso de esa cámara. Entonces, en el mejor de los casos, si esa cámara tenía en particular 60% de su caso probado, tú le haces un daño de, suponiendo, un 20%. Si te fijas, tú tienes un 30% de tu caso y el otro se queda con un 40%. Están al tú por tú, ya pueden decir de cierta manera que tu látigo haga un trabajo ponderativo de por qué lo que tú tienes vivo sí termina siendo importante. Pero el problema en particular y que a mí me ha pasado es hay que hacer un trabajo bueno en explicar por qué tu caso, por más chiquito que sea, o por qué los mecanismos, por más chiquitos que sean, sí terminan siendo diferentes a los de tu alta. Porque después pasa que sí tú tienes probado algo, pero no quedó claro desde la extensión por qué esto era diferente, o a veces no queda lo suficientemente claro con un látigo. Entonces, el problema es al momento de comparar y sopesar qué es lo que ha probado cada quien. Entonces, por más que tú refutes a una cámara, por más que tú digas, sí, a huevo, le maté todo el caso, siempre uno tiene que probar en positivo y dejar en claro por qué esto que probaste en positivo existe y termina siendo exclusivo. Muchos de esos problemas pasa y es lo que me ha pasado. En general, de que yo construyo un caso, probablemente yo sé que es diferente, otros saben que es diferente, pero el problema es que no existe un posicionamiento de por qué eso termina siendo diferente lo de su alta. Puede que en tu alta tengas a alguien diferente, a alguien super pro y tú digas, no, ni de broma yo le puedo ganar o ni de broma yo puedo extenderle con un caso suficiente, pero sí tienes que dejar en claro porque si ellos ya probaron como, no sé, con 3 mecanismos ya queda lo suficientemente probado y tú das otros 2, aunque tú no pruebes más que tu alta, porque estos 2 mecanismos que tú diste son diferentes y porque sí terminan como
tomando relevancia dentro del debate. Por eso es muy importante el posicionamiento respecto a lo que tú sí tienes diferente. No porque no quieras ganarle tu alta, no significa que no tengas que hacer un trabajo de diferenciación, porque si no, RIP. No sé si queda respondida tu duda, Memo. Excelente, gracias. Ok. A ver, voy a ver quién levantó la mano. Eibar, hola. Cuéntame. Hola Lucy, llegué. ¿Me escuchas bien? Sí. Sí, yo tengo una duda, creo que encaminado a eso, y disculpa si no creo que vaya encaminado, es lo siguiente. Cuando ambas cámaras bajas, creo que probamos con suficiencia o probamos el mismo impacto, pero dependiente de otros mecanismos, o refutamos a las cámaras altas de manera, también como respondemos, pero siguen siendo como respuestas existentes en ambos casos. O sea, es como la construcción en positivo que tengo de bajas termina siendo a nivel de impactos igual, pero a nivel de mecanismo distinto. La respuesta que doy de baja sigue siendo como diferente, pero ya es algo refutado en alta. ¿Cómo es que yo hago el posicionamiento aquí? Porque si bien es cierto, es diferente, pero ¿cómo hago el posicionamiento para ganarla a mi alta? O sea, ¿cómo crees tú que se debería hacer? A ver, déjame ver si te entendí. Ambas bajas tienen el mismo nivel probatorio, tienen la misma materialización de impactos, pero diferentes mecanismos. ¿Cierto? Sí, así mismo. Ahí así mismo con las respuestas. O sea, terminan siendo respuestas que son válidas, pero a puntos que ya habían sido refutados por altas. O sea, ¿cómo es aquí el posicionamiento que hace una baja para poder como ponderarse por encima de su alta? Sobre todo por su alta. Ok, pero ¿quieres, o sea, tú ya estás dispuesto a perder ante la otra baja o sea, ¿estás apelando por un tercero o estás apelando por hacer un posicionamiento en general que gane toda la sala? No, el posicionamiento solo es con mi alta. O sea, para probar por qué entonces ganaría mi alta. O como a nivel de la construcción en positivo o en negativo que haga yo. Ok, mira, asumiendo que eres una baja de oposición, que es donde creo que entraría el caso, desde tu extensión, tú tienes que explicar por qué lo que tú vas a probar termina respondiendo mejor a los casos de ambas oposiciones, de por qué el daño que hacen gobiernos, de por qué el daño que hacen ambos gobiernos a el caso de tu alta es tan fuerte que solamente con los mecanismos que tú vas a dar o con los criterios de ponderación que tú vas a dar es que se entiende por qué termina siendo lo suficientemente fuerte para aguantar las refutaciones de ambas oposiciones. Pero segundo, incluso aunque hubiera cierto daño a tu caso, los impactos y el beneficio de la relevancia solamente se materializa con tu extensión, pero tienes que explicar como esta implicación de que literal hacer tu trabajo de lectura de debate, de cómo es que las refutaciones que hacen ambos gobiernos dañan a tu alta y en qué grado dañan a tu alta, ya sea de que hace que no sean los escenarios más probables o hace que no se materialicen como que tanto los beneficios o que tal vez no termina beneficiando a los actores que intentaba como beneficiar la alta, como hacer esta concesión. No sé si queda respondida la duda. Sí, sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda que tengan? Ok, voy a asumir que no. Vamos con el que sigue. Por impactos. ¿Cuándo se utiliza? Cuando la alta explica por qué sucede algo. A ver, no, aquí escribí mal, discúlpeme, estaba disléxica. Cuando la alta explica qué sucede, pero no porque es importante o cómo se materializa esto. Esto es muy importante cuando de cierta manera tú ya estás en ciertas salas donde prueban lógicas con suficiencia, donde prueban encuadres, donde prueban un montón de cosas dentro de construcción, pero no qué implica esta construcción. Es decir, si tu alta prueba, ¿por qué ahora hay más personas con acceso a salud? Para el panel no queda como que suficientemente claro por qué es importante que la gente acceda a salud. O si tu alta prueba, ¿por qué ahora existe una mayor democratización de conocimiento? No queda claro por qué es tan importante la democratización del conocimiento. Si lo hacemos por salud, ¿qué implica que entonces las personas puedan acceder a salud?
Tal vez que cuando las personas están afiliadas al sistema de salud, cuando se enferman por, yo qué sé, por dengue, ahora ya no tienen que hacer malabares solitos, como de tener que costear los propios medicamentos, que tal vez les implique un gasto extra que afecte como a su economía, ya sea para comprar comida, ya sea como para gastos del hogar. Segundo, que si en dado caso de que existían personas que ni siquiera sí podían costear sus medicamentos, de que cuando no tomaban el medicamento hacía un daño irreparable para las personas, porque cuando no tomas tu medicamento, por ejemplo, si es alguna gripa o alguna como enfermedad cardiorrespiratoria, el hecho de que no te atiendas a tiempo o no puedas acceder a salud, existe muchísima probabilidad de que desarrolles alguna pulmonía, una neumonía, y esto termina generando daño a tus pulmones que te afecta tu calidad de vida. Entonces, cuando se materializa, suponiendo cuando existe este argumento, ahora hay personas que tienen una mayor seguridad social, hay personas que pueden materializar mayor bienestar, y existe un riesgo muchísimo más bajo de que estas personas como se encuentren en esta vulnerabilidad tan fuerte a nivel de salud. Así es como se materializa y se entiende la relevancia del caso. Ojo, no siempre porque uno diga cuáles son los impactos o los diga como de una forma más particular, no significa que ahora ya le ganas a tu alta. No. Tienes que explicar por qué la materialización de los impactos termina siendo tan relevante. No es lo mismo decir, sí, es que ahora ya las personas están bien de salud y esto ataca la vulnerabilidad. No. ¿Por qué ataca la vulnerabilidad? Porque hay un contexto de personas que antes no podían acceder a salud, chalala, chalala, chalala. ¿Por qué? Porque esto atiende a una mayor cantidad de personas, porque cuando se vuelve como más accesible la salud a nivel estatal, ahora como todas las personas que están afiliadas a tal sistema ahora acceden a esto, porque las personas que no contaban con sistema de salud eran un montón, porque, o sea, comienzas a materializar a partir de los impactos los criterios de ponderación que son necesarios para poder entender por qué el caso termina siendo relevante. Entonces, lo que haces es compararlo, ¿sí? O si utilizamos el ejemplo de democratización del conocimiento. O sea, chévere, que la gente pueda acceder pues aprender más, pero ¿por qué es importante esto? Dices, por ejemplo, hay personas que antes no sabían, yo qué sé, sobre el ciclo de la vida, y eso era muy importante para ellos porque así podían saber como qué les gustaba estudiar, o porque hay cierto conocimiento básico de primaria, secundaria, que a veces cuando es más accesible, llámese por celular o llámese como por libros, hace que entonces les vaya mejor en la escuela, o personas que usualmente no tienen el dinero para poder pagar cursos, ahora sí puedan acceder, y no es la culpa de esas personas de nacer en un contexto de no puedan acceder a este conocimiento. Por ende, esto hace que entonces sea más accesible, pero segundo, ahora genere un trato más igual para las personas, lo que hace que ahora las personas tengan mayor oportunidades de poder salir adelante cuando se trata como de algo que les beneficia a nivel educativo, ¿no? Entonces, explicar por qué esto termina siendo tan relevante para poder materializar los beneficios. No sé si de esta parte de el cuándo se hace queda alguna duda. Ajá, ¿alguien levantó la mano? Sí, yo, se me escucha de casualidad. Sí. Ya. Bueno, mi duda era entonces, en este caso, uno estaría básicamente únicamente para dar, no sé, razones justificativas. No sé si me hago a entender. Es que esa es mi duda. Siento que básicamente sería como que la premisa para que hagamos esto de por impactos sería cuando únicamente la alta solo se ha dedicado a mencionar, yo qué sé, hechos, pero no razones. No, o entendí mal. ¿Pueden explicar razones? O sea, hay veces que, por ejemplo, hay alguna moción que es de utilizar una IA, que esta IA te vuelve la vida más fácil porque esta IA tiene todo el conocimiento del mundo, ¿no? Por ejemplo, en este caso particular no aplicaría una extensión por impactos. Tu alta te explica por qué la gente podría usar esta IA, por qué es accesible para las personas y por qué si tienen incentivos para utilizarlo. Se materializa en gente pudiendo buscar o acceder a más información, o gente que tiene como que mayores oportunidades de estudiar. O sea, son impactos que tú dices, no se entiende por qué son tan relevantes,
Pero si tú quieres hacer una extensión como de, no sé, explicar qué implica que ahora las personas puedan ir a la escuela o qué implica que, por ejemplo, yo pueda investigar en la IA qué enfermedad tengo o así. O sea, está chévere, sí materializas los impactos, pero esos impactos sí siguen dependiendo de la explicación de la alta, de por qué va a suceder o de por qué las personas van a utilizar esta IA. Claro, puedes hacer una extensión donde des otros mecanismos o des un análisis como un poquito más profundo de qué es lo que hace que las personas utilicen esta IA, pero tienes que hacer una explicación de por qué son diferentes estos mecanismos que explicas por qué las personas lo utilizan y por qué termina siendo tan importante materializar como el resto de los beneficios. Por ejemplo, si tu alta solo explicó a nivel educativo, tú traes mecanismos e incluso impactos a nivel de salud o impactos a nivel inmobiliario, no porque traigas dos impactos diferentes a los de tu alta, significa que ya le ganaste. Tienes que explicar por qué estos dos diferentes impactos terminan siendo más importantes que lo de tu alta, ya sea porque son los escenarios más probables o porque atienden un mayor nivel de vulnerabilidad o porque son más exclusivos, porque resulta que ya hay IAs en particular que ya están enfocadas en educación y necesitamos más IAs que se enfoquen en cuestiones inmobiliarias o en cuestiones de salud. Así es como tú puedes hacer una diferenciación como más clara de la relevancia de los impactos. No sé si quedó respondí a tu duda. Sí, totalmente. Gracias. Vale. Entonces, el posicionamiento es básicamente lo que expliqué. Dices, mi alta te prueba que la gente va a utilizar esta IA y que ahora las personas van a poder acceder a mejor educación. Mira que yo no entiendo por qué el que las personas accedan a mejor educación termina siendo más importante que la probabilidad del riesgo de como el mal uso de esta IA que explica la alta oposición. Mira, yo te voy a explicar por qué no solamente existe un beneficio a nivel educativo de que la gente va más a la escuela y ya, sino que implica que las personas puedan ir más a la escuela, que incluso asumiendo que sí puede existir el riesgo de alta oposición de que mal usen la IA, los beneficios terminan siendo tan importantes por X, Y, Z criterio de ponderación que tú quieres utilizar para poder entender por qué el caso de gobierno termina siendo como más relevante. Y comienzas a materializar. Y explicas los actores que se están beneficiando, explicas cómo se ven estos actores. No es lo mismo decir, es que... Y esta es una forma de graficar que ayuda muchísimo a la persuasión. No es lo mismo decir de, es que ahora los jóvenes ya pueden ir a la escuela o ya pueden hacer sus tareas. A decir, es que el niño de la comunidad rural que antes no podía hacer su tarea porque no tenía los libros actualizados o porque no podía acceder a internet porque en su pueblito no hay señal o no hay wifi, mira que con la IA ahora tiene más oportunidades de estudiar, lo que implica que entonces ya hay menos riesgo de deserción y cuando existe menos riesgo de deserción es un niño que por lo menos puede garantizar que va a ir a la primaria o que va a ir a la secundaria y por lo menos ya se mejora su calidad de vida a nivel de que implica la educación para las personas, mejores oportunidades de empleo. Así es como comienza uno a materializar para que se entienda la relevancia. ¿Sí? No sé si quedó alguna duda de esto. Voy a asumir que no. Vámonos con la otra, que esta es una de mis favoritas. No siempre se da y es para mí uno de los más difíciles de romper. ¿Esto cuándo se da? Esto se da cuando ambas altas se están peleando un punto de choque y que parece supremamente simétrico. De hecho, tengo un ejemplo en particular que a mí me gusta mucho. Es decir, ambas altas están probando dónde se están beneficiando mejor las personas pobres. Ambas altas están peleando donde hay mejores sueldos. Ambas altas están peleando donde el movimiento feminista está mejor. Y que resulta que todos están diciendo, no, es que tu punto, tu beneficio es simétrico porque mira que yo también lo consigo acá. Y luego la otra cámara dice, no, fíjate que este otro punto tuyo también es simétrico porque yo también tengo la probabilidad de conseguirlo de esta forma. O sea, es una pelea de
todo es simétrico. No sé si les ha tocado estar en una sala donde alguien se para y se dice, mira, el caso del gobierno es simétrico y ya, punto, se sienta. A mí me ha pasado, conozco muchas personas que les gusta simetrizar, llámese simetrizar, washear, hay muchas formas de llamarlo. ¿Cómo entonces se rompe o cómo se hace un posicionamiento cuando existe un deadlock? Primero, tienes que explicar qué prueba cada alta, cómo lo hace, cuál es el punto muerto y por qué. No es simplemente pararte y decir, es que ambas altas te están probando porque existe efectividad. No, tú dices, mira, alta de gobierno te prueba efectividad con X, Y y Z motivo. Alta de oposición te prueba efectividad con X y Z motivo. Mira que ambos son probables que pasen, pero yo no entiendo por qué son tan exclusivos estos beneficios. Y después tú dices cómo vas a romperlo. Es decir, hay dos formas de hacerlo. El primero es agregando explicaciones, impactos, análisis, más argumentos. Es decir, tú puedes decir, mira, sí, ambos están buscando probar la efectividad como para una política económica. Yo te voy a probar porque esta política económica no solo beneficia a la población en general como intentan plantearse en altas, sino porque tiene un impacto muchísimo mayor en personas de las periferias. Y estos actores son los más importantes por X, Y y Z motivo. Así es como tú comienzas a romper un punto muerto, pero rompértelo para llevarlo, para decir por qué tú pruebas mejor esa efectividad. Lo segundo va respecto en las explicaciones que se puedan dar, que dan una mayor solvencia, una mayor certeza de por qué sí se termina materializando mejor tu punto, no nada más como por decir por qué afecta a otros actores, sino por agregar como mecanismos suficientes que dan una mayor solvencia que las de tu alta y que se lleva por calle los mecanismos que intenta plantear alta oposición, pero que tú explicas porque esos mecanismos en particular no son los más certeros, no son los más importantes, o probablemente no materialicen tanto los impactos de alta oposición, lo que implica que pruebas mayor certeza de tu caso, pero en segundo, tú le restas relevancia al caso de alta oposición y ahí ya te terminas llevando a tu alta por calle porque diste más respuestas que lo de la alta de oposición, pero la alta de oposición por la solvencia respecto al caso. Lo tercero va respecto a argumentos. Probablemente tú puedes explicar por qué tú también te llevas ese punto y tú traes un nuevo argumento que explica otra cosa diferente, entonces tú ya tienes una construcción en positivo como que diferente. Puedes hacer dos cosas, decir, sí, mira, por más ponderaciones que haya hecho ambas altas de que ese punto era importante, mira, también yo lo tengo, pero mira que también tengo este otro punto que también es importante por esto. Quien se termina llevando ambos puntos soy yo gano. Entonces, hay muchas formas de cómo puedes empezar como a romper, incluso como dentro de las mismas métricas, cómo tú puedes aplicarlo en otros aspectos. El segundo punto va respecto a las ponderaciones. Por ejemplo, yo estuve en un debate donde se estaban peleando en ambas altas el tema de si una política pública en particular, la creación de una ciudad en particular, hacía o no hacía daño al medio ambiente, de que alta de gobierno te decía, es que cuando ahora tienes más regulaciones estatales, es más probable que cachen a la gente que está tirando basura, de que esté más en foco mediático las construcciones de, por ejemplo, de esa constructora en particular y porque probablemente les vayan a llamar más la atención. O de tercero, porque las personas también en particular van a estar reclamando si comienzan a generar más residuos en esa cuestión. Así probaba alta de gobierno porque había el medio ambiente estaba mejor de su lado. Alta de oposición te decía, no, es que el problema es que cuando comienzas a construir casas, por más intento de eco-friendly que estén en esos espacios, aún así tú tienes que podar cierto espacio, aún así tú tienes que tumbar árboles, aún así tú estás desplazando fauna que probablemente no sabes si ellos vayan a sobrevivir en otro espacio, o si estás como modificando la cadena alimenticia, si estás invadiendo especies, etcétera, etcétera, etcétera. Ambos probaban por qué de manera particular existía un daño medioambiental. Había dos opciones. La primera, explicar, siendo baja de oposición, por qué probablemente, o baja de oposición, baja de gobierno. Esta estrategia puede aplicar en ambos. De por qué dar más mecanismos de por qué existe mayor daño ambiental en el otro lado.
o simplemente pararte y decir, ¿qué fue lo que hice yo? A ver, el daño medioambiental es tan fuerte que ni agregando una construcción, ni trayendo al gobierno a investigar en particular una zona o una ciudad, hace que las empresas en particular dejen de contaminar. Esto no hace que las personas dejen de botar basura. Esto no hace que la capa de ozono se regenere más rápido. Esto no es lo importante porque no genera una efectividad o un cambio significativo dentro de la problemática que intentan plantear. Por ende, lo importante es si esto en particular genera o más gentrificación, si esto en particular genera más empleos para las personas, si esto en particular genera una mejor infraestructura o mejor calidad de vida, porque eso termina siendo lo más certero o lo más probable de probar y por ende esto termina siendo lo más importante dentro del debate. Entonces, sí, ambas altas probaban con suficiencia porque existía cada cosa, pero tú lo que haces es quitarle relevancia a ese punto y explicas por qué tu punto es más importante. Puede que no lo tengas lo suficientemente probado como las altas probaron el punto medioambiental, pero el trabajo ponderativo te ayuda muchísimo para poder materializar, incluso que tú no tengas tanta solvencia en cuanto a lo que tú estás probando. Que, ojo, no significa que también vas a decir de, ajá, pues ya, hay mucha gentrificación y todo está muy caro y ya. No, tienes que explicar por qué. ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda? Sí, quería hacer una pregunta. Entonces, básicamente lo que tú dices es que podemos minimizar lo que dijeron cámaras altas para nosotros poder traer nuestros buenos argumentos para contrarrestar eso. Sí, básicamente. Por ejemplo, cuando tienes una cámara, tú eres baja de gobierno y tienes una alta de oposición muy fuerte, no vas, en 7 minutos tu látigo no va a poder hacer refutaciones suficientes para poder tumbar todo su caso. Y en tu extensión probablemente tú tienes que desarrollar como un caso lo suficientemente probado como para poder hacerle un fuerte a ese caso en particular. O de pronto es algo más intuitivo o de pronto la emoción está desbalanceada y oposición va ganando porque hubo un desbalance en esa emoción. Entonces, en particular, el proceso de ponderación es muy importante cuando tú no puedes probar con suficiencia o incluso aunque tú pruebes las cosas, ese trabajo ponderativo te ayuda a explicar por qué el juez tiene que votar por tu caso, porque termina siendo lo más importante. Entonces, en particular, suele pasar mucho en debates como que son de salas medias altas, que prueban con suficiencia los puntos y hacen trabajos ponderativos, pero si tú haces una justificación mayor de los criterios de ponderación, porque no es lo mismo decir de, es que esto solventa más vulnerabilidad, es que esto genera menos daños inasumibles, es que esto afecta a más personas. El hecho de que tú expliques por qué los criterios de ponderación que tú estás utilizando para poder romper ese deadlock son muy importantes. Primero porque genera un foco mayor en respecto a tu caso, pero segundo también por el nivel de persuasión que se les exige a las bajas. No es simplemente como de votar los argumentos y ya, o votar los criterios de ponderación y ya, sino en particular que tú expliques por qué si ya la alta, ya sea la de gobierno o la de oposición, decía que la métrica era tal y que lo más importante era tal, porque el que tú digas que no es cierto, no es así, porque tengo que creerte, ¿no? Porque pues es como de, el cielo es azul y ya, chévere. Y alguien viene, no, el cielo es rojo, chévere, ¿a quién le creo? ¿Quién tiene un mayor nivel de que yo tenga que exigirle que me pruebe más? Una baja. Entonces, así ustedes pueden garantizar de que cuando existe un punto muerto, como que ese punto se lo lleven o por lo menos expliquen relevancia dentro del debate que les pueda garantizar un segundo. O por lo menos que no cuarteen. Y yo creo que ya no cuartear ya es ganancia. Por lo menos para mí. Sí. O sea que normalmente se espera más de una cámara baja que de una alta porque tienen más tiempo de preparación y más, o sea, pueden sacar más conclusiones de los argumentos de cámara alta. Sí, totalmente. Por manual, por ejemplo, la baja de gobierno tiene 30 minutos para preparar. O sea, se puede estar dando el debate y pueden estar analizando lo de las altas. Y no es como de que la baja venga y hable un poquito más bonito o agregue 1 o 2 mecanismos al caso y ya pueda ganar, porque eso termina siendo injusto. Primero porque si no pudiste hacer un caso como súper fuerte en 15 minutos, que es lo injusto para una alta,
Entonces, ¿por qué a una baja sí le tienes que dar ese beneficio de darle como que más tiempo y comprarle todo lo que tiene solamente porque suena más bonito o porque refuta mejor a ambas altas? No sé, o sea, es como una forma de parchar a las bajas que están, básicamente están rotas. Ser una baja está roto. Pero sí, en particular sí es un problema, por lo menos siendo primer ministro. O sea, genuinamente a mí me da miedo ser primer ministro porque, o sea, literal entras con 15 minutos, con un montón de nervios, tratas de explicar lo mejor que tú puedes para que llegue tu baja, el extensionista, y explique de una forma más bonita lo tuyo o agregue un mecanismo 2 y ya, se lo lleva a tu baja y cuartean alta de gobierno. Entonces, sí, es una situación muy en particular. No sé si aquí hay alguna otra duda del deadlock. Sí, es horrible ser primer ministro. En mi primer debate me tocó ser primer ministro, casi lloro. Aquí evidenciando. Sí. ¿Tienen alguna otra duda o pasamos ya a la siguiente parte? Ok, voy a asumir que todo bien. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ay, me salí. Perdonen. Ya. No, ese está repetido. Ok. Consejos en particular. El primero, escuchar el debate y asume que sí probaron las cosas, que tu alta sí probó algo, o si es algo muy importante, algo muy particular que tú dices, sí, esto está re obvio que no lo probó, hazlo. Pero no porque tú seas el extensionista de gobierno o de oposición, no significa que solamente te pongas a escuchar a la alta contraria para ver cómo le refutas o cómo le respondes. Porque puede que tu alta sí lo haya hecho. O tal vez tú no entiendas qué está haciendo tu alta o asumas que no está probando nada, pero resulta que el juez sí lo entendió. Y resulta que el juez, porque hay que dejar muy en claro, los jueces somos personas como ustedes, como yo, que a veces tendemos como a intuitivamente completar un caso o intuitivamente con ciertas palabras entenderlo mejor, o a veces si utilizas un lenguaje diferente como que se entiende diferente, o incluso como a veces de tanto escuchar uno ya se prende más o menos cuáles son los mecanismos para probar cierto argumento en particular o cómo se justifica cierto criterio de ponderación. Entonces uno nunca sabe. Hay de todo, tanto como muy buenos jueces, excelentes jueces, como jueces que no son tan buenos o incluso situaciones muy particulares porque están cansados o porque hay un debate que no lo entienden, porque no todos sabemos de subir impuestos en cierto porcentaje o no todos sabemos del conflicto de Somalilandia y Somalia, etcétera, ¿no? Entonces, siempre encontrar estos puntos en particular o asumir que aunque sí lo probaron, explicar por qué eso no termina siendo suficiente para poder hacer tu posicionamiento. Lo segundo es posiciona tu caso, siempre. Hay alguien que me dice, es que la extensión entró rara. ¿Qué significa entrar rara? Que no se entendía por qué era necesaria, que no se entendía si realmente tú habías, como extensionista, habías escuchado el debate. Por eso es que desde un inicio es escuchar. Por eso es lo que les decía hace rato. No porque en teoría tú puedas seguir construyendo durante el debate, significa que realmente vas a construir, porque tú tienes que estar escuchando qué es lo que están diciendo las otras cámaras. Escuchas y adaptas tu caso. No ignoras el escuchar y tampoco dejas de construir. Es un balance entre ambos. Eso es muy importante porque sí es un rol muy diferente a ser un primer orador en altas a hacer una extensión, porque la extensión en particular no es que nada más construye ya, sino que hace un caso que responda mejor a partir de la construcción que ya se hace por parte de o gobierno o de oposición. ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda? ¿Algún consejo para tomar mejores apuntes y posicionar mejor el caso como en esta situación? Para tomar apuntes, hay una formación, si no me equivoco, es de Juanita. Sí, según yo es de Juanita, pero creo que es Juanita o Diego Duarte, no recuerdo, pero es de cómo hacer apuntes siendo juez. En particular, cuando yo empecé a hacer apuntes como juez, que era como
la premisa y la forma en cómo prueba esa premisa, como que da un mayor orden para que uno pueda identificar o hacer la construcción del discurso como lo más entendible posible y ayuda a que cuando uno está discursando, nuestro discurso en particular o nuestro caso en particular quede en apuntes de jueces que sean fáciles de entender para que cuando estén en la deliberación y tengan que estarte defendiendo de por qué no cuarteas, puedan encontrar los puntos en particular que ellos creen que hace que tú no cuartees. Entonces, como tratar de ser como que lo más claro, utilizar colores diferentes, no sé, lo que tú quieres probar con azul o no, vamos a hacer como vamos a tomar apuntes como de un alta. Si la alta de gobierno te prueba X, Y, Z, las premisas las pones en azul. Los mecanismos los puedes poner en verde. Haces una línea en medio, o por lo menos es como lo que yo hago, y del lado contrario, en la misma sintonía de el argumento A, si tú vas a hacer una extensión por análisis, ¿cuáles son los mecanismos en particular que son diferentes y tú los pones en la misma línea para que tú puedas estarlos homologando y estar saltando en ese mismo marco de la libreta, de la hoja o de lo que sea que tú estás utilizando? Y hasta abajo lo que yo hago es poner los criterios en particular que hace o que prueban que eso es necesario para la extensión o para poder decir que tu caso termina siendo como más importante. O si tú quieres hacer los apuntes en respuesta de la cámara contraria, o sea, si eres una baja gobierno para alta de oposición, hacer lo mismo, la misma línea y en otro color, no en el mismo que tú estás anotando los argumentos y los mecanismos, sino en un color particular. Yo utilizo el rojo para respuestas, poner la respuesta y abajito una palabra en particular en lo que afecte, tal vez en certeza del caso, tal vez en vulnerabilidad, tal vez en materialización de impactos, tal vez en esto, o sea, como esta palabrita, como hacer la implicación que les estaba explicando hace rato. Así es como tú puedes construir un posicionamiento con tus apuntes sin necesidad de hacer como una hojita toda bonita, porque a veces como con la presión, con la ansiedad o como comienzan a rapear de repente en los discursos, a lo mejor tú no puedes anotar todo, entonces como que ayuda un poquito como a dejar más ordenado tus notas para que se te olvide el menor número de contenido que tú puedas sacar. No sé si esto responde a tu duda. Excelente. A ver, Gabriela pregunta, ¿cómo se puede mejorar los tiempos de discurso? ¿A qué te refieres? ¿De que sientes que no te ajusta el tiempo? ¿Sientes que te falta, que te sobra? ¿Sientes que te sobra mucho? Ok, aquí es como un consejo que de hecho era lo que hablábamos Mateo y yo en el taller pasado. El primer discurso no lo construye solamente el extensionista o el primer ministro o el líder de oposición. Se construye en conjunto. Es decir, no es lo mismo como de argumento 1, mecanismo A, B y C. O sea, es como la estructura de este es el argumento, vas dando los mecanismos, pero explicas los mecanismos. La explicación hace que tome un poquito más de tiempo, sí, pero hace que con esa explicación se entienda por qué esos mecanismos son probables o hace que tu caso sea probable o por qué esos mecanismos son tan importantes. Después de tú dar los mecanismos, tú dices, afecta a tal actor, a este otro actor, a través de esta forma. Probablemente más dinero, probablemente mejor salud, probablemente mejor educación, probablemente más seguridad. ¿Qué implica que existan esas otras cosas? Probablemente ahora ayudamos a vulnerabilidad, probablemente ahora ayudamos a libertad, probablemente ayudamos a ese tipo de cosas. No es el rol no es simplemente como decir el argumento y el mecanismo, sino también tienes una labor de materializar cómo se ve esto. Así no sé realmente cómo habían sido tus otros discursos, si solamente como que dabas el argumento y los mecanismos, pero si tú materializas, ayuda a que sea más claro como desde el primer discurso lo que tú quieres hacer para que tu segundo orador solo lo retome y ya. Cuando tu segundo orador tiene que impactar, tiene que ponderar, tiene que comparar y tiene que refutar, no le da el tiempo suficiente. Entonces, si tú haces esto en particular, le quitas carga a tu segundo orador y hace magia.
básicamente puede hacer magia cuando tú ya dejaste tu caso bien probadito. Pero sí, es estar probando estructuras que a ti se te hagan más fácil. Sí es una lata empezar a hacer como la estructura que tú quieres para que te dure 7 minutos. No te voy a mentir, hay gente que le cuesta. No porque tú des un discurso de menos de 7 minutos significa que sea malo, pero tratar de abarcar como el mayor tiempo posible porque así puedes sacar como que otras líneas, pero es poco a poco. En prácticas, en torneos o incluso probando tú sola intentando armar un caso tú sola y ver cómo tú puedes irlo mejorando discurso tras discurso, aunque sea el mismo caso, te puede ayudar en particular como para poder estar practicando un poquito más. No sé si quedó respondida tu duda, Gabriela. Ok. Ya. Siguiente parte, hacer engagement. Ese es un problema de que, y a mí me sucedía mucho, de que yo hacía mi extensión que decía, esta es la más chévere, esta es la más solvente, la más buena, la más probada, pero no porque sea así, significa que tú vas a ganar, porque parte de lo que hace un buen caso es qué tan involucrado tú estás con el caso de los demás, como para el clásico de incluso sí, o mira por qué mi extensión materializa tal vez los mismos impactos que la otra cámara, o mira por qué mi caso responde mejor a lo que dice la otra cámara. Hacer todo como que muy aislado genera dos problemas. Primero, que las otras cámaras te refuten y te digan, es que estás fuera del debate y el panel se lo crea. O que a veces cuando tú no haces engagement y supongamos que el primer lugar está disputado entre baja de gobierno y baja de oposición y que por algún milagroso prueban en el mismo porcentaje, ponderan en el mismo porcentaje, refutan en el mismo porcentaje, pero a veces el engagement sí es un punto diferenciador para ver quién le dan el gane si a cualquiera de estas dos cámaras, o puede ser también con alta de gobierno, con la alta de oposición, pero sí el engagement es muy importante. Más que nada porque lo que les decía hace rato, la extensión no es simplemente construir y ya, sino construye una respuesta a partir de el caso de que tú quieras probar, llámese gobierno, llámese oposición. Y el último punto es implicar el material que tienes y compararlo a grandes rasgos. Es decir, si tú comienzas a traer un argumento de económico, que dices, es que ahora se vuelven más accesibles las casas, haces tu impacto, dices, mira, te acabo de probar por qué las personas pueden acceder mejor a créditos hipotecarios. Mira que cuando tú tienes a estas personas así, en el lado de oposición, la probabilidad de que accedan es baja. La probabilidad de lo que intenta probar oposición es baja. En mi mundo tengo gente con accediendo a créditos, en el mundo de oposición es gente que tal vez está pagando renta y no se materializa bien porque esto es bueno, ¿no? Entonces, hacer estas comparativas como a grandes rasgos son buenas como para empezar a hacer las intuiciones. Ya después viene el látigo y explica por qué el que las personas puedan acceder a créditos de casas es mejor que sigan, por ejemplo, pagando renta. Entonces empieza a hacer el desglose de por qué esta comparativa es tan importante, pero por lo menos ya dejas la imagen mental en el juez de por qué pues esto es bueno, ¿no? O como tratar de usar el lenguaje para que digan, sí, la gente con créditos hipotecarios está mucho más feliz y tiene mejores oportunidades de vida. Así es como tú puedes, como, aunque no sea cierto, aunque sí esté feo que la gente tenga créditos o que tenga que deber dinero, pero por lo menos tú materializas cómo se ve esto, ¿no? No sé si aquí hay alguna duda en particular respecto a los consejos. Ok, voy a asumir que todo chido. Para esta última parte, les quiero pedir y les voy a pedir que participen, porque así vamos a saber si sí aprendimos. A ver, esa es una moción del torneo de este fin de semana. La moción es, esta casa considera que los movimientos feministas deberían movilizar la masculinidad al servicio de objetivos feministas. Por ejemplo, los hombres de verdad respetan a las mujeres, en lugar de construirla. Por ejemplo, creando conciencia sobre el problema de la masculinidad tóxica. ¿Sí? Ese es el caso en particular. Alta de gobierno prueba dos cosas. El mensaje normal de deconstrucción no llega a los hombres agresivos. También te prueba que usualmente los hombres tienden a rechazar mensajes que les cuestionen. O sea, que si los señalan de que son agresivos o de que hay problemas en particular con su masculinidad, lo rechazan. Alta de oposición te dice,
es que necesitas hacerles cuestionar su masculinidad para que realmente cambien. Es probable que lo analicen si les dices que también son víctimas. ¿Cuál creen que es el problema aquí? ¿O cuál creen que es la situación en particular que ninguna de las altas ha probado? Pueden abrir el micrófono, se vale equivocarse, no hay ningún problema. Si no, voy a estarles llamando al azar. Sí, voy. Básicamente es utilizar, que el movimiento feminista utilice narrativas como los hombres de verdad respeten a las mujeres, los hombres de verdad no abandonan a sus mujeres cuando están embarazadas, los hombres de verdad no le pegan a su mujer, versus hacer conciencia o el mensaje de los hombres también pueden llorar, los hombres no tienen que verse o cumplir el mismo como estereotipo de masculinidad en cuanto al físico, o los hombres también pueden hacer labores del hogar, etcétera, ¿no? O sea, uno hace conciencia respecto a qué significa la masculinidad, de cómo es que se rompen los patrones, y el otro te dice, sí, eres remacho y los remachos no hacen esto. Ok, entonces regreso. Ahora sí, ¿alguien quiere decirme cuál es el problema que existen con ambas altas? A ver, Memo, ¿tú qué ves? Cuéntame. Chale, o sea, le estoy leyendo, ¿eh? O sea, no es falta de atención, pero... A ver, dice alta de gobierno, el mensaje normal no llega a estos hombres agresivos. Alta de Opo, necesitas hacerles cuestionar su masculinidad para que cambien. Pues no sé, o sea, creo que el error de ambas altas es que no prueban la agencia que tiene, la efectividad que tiene la medida con respecto a la agencia del hombre. Sí, en parte sí tiene que ver con eso. A ver, ¿quién más está en la llamada para preguntarle? A ver, Génesis. Sí, yo te voy a preguntar. ¿Tú qué crees que en particular les falta probar ambas altas? Lloro si no contestan. Dale, tranqui. ¿Puedo regresar al PPT para ver la moción? Sí. Eibar, tú me vas a responder. A ver, cuéntame. ¿Tú qué ves? Sí, tú vas a... Ay, ahorita se los puedo mandar. A ver. El primer punto, estamos hablando de un debate de narrativas, ¿sí? O sea, al final de cuentas, el movimiento feminista tiene que enviar un mensaje, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Ambos intentan probarte la efectividad del mensaje, o sea, que el mensaje cuando les llega hace en oposición que los hombres cuestionen la masculinidad. En el gobierno te prueban que este mensaje cuando llega hace que los hombres ya no sean agresivos y que hace que puedan adaptar o puedan aceptar más este mensaje, ¿verdad? A ver, dicen, ay, pero no dice eso en el info slide. No, o sea, no es como de que tengan, o sea, es como intuiciones que tú puedas tener, porque masculinidad como tóxica o así es cuando el hombre asume que los hombres no lloran, etcétera. Ah, y luego vamos a hacer un taller para diferenciar emociones y para hacer el wording. Ok. Ambos te explican los impactos o cómo se puede materializar la narrativa en cada uno de los lados, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? No explican por qué llega esa narrativa a los hombres o no explican por qué en particular esa narrativa interacciona con los hombres para poder llegar a ese impacto, ¿ok? ¿Qué es lo que tiene que ser entonces baja de oposición para poder ganar? ¿Memo?
Ok, Roberto, levantaste la mano, cuéntame. O sea, si el problema es el que no ninguna de estas dos saltas está haciendo llegar o explica cómo del punto A, que sería desde el feminismo, al punto B, a los hombres, cómo este mensaje se comunica entre estos dos puntos, lo que tiene que hacer baja oposición o cualquiera de las dos bajas es decir cómo se está llegando, o sea, explicar este puente de información, cómo se está llegando al medio, o sea, el medio en el que está siendo comunicado este mensaje, para poder llegar al público que necesita. ¿No sería así? Sí. ¿Tú cómo crees que el movimiento feminista hace llegar este mensaje? ¿Y a qué actor en particular crees que tiene mayor alcance? ¿O quiénes crees que son los que consumen contenido en redes sociales o son conscientes de formas en que comunican el movimiento feminista? Es un conocimiento muy específico de la cual todavía no tengo tanto manejo, perdón. Pero a ver, creería yo que, a ver, sería, no sé, crear igual, segmentar personas para tratar de llegar al mensaje de los diferentes medios, plataformas como puede ser radio, televisión, entendería yo, no, la verdad no sé. Sí. Y también hay otra cosa en particular. Dylan. Hola Lucy, primero gracias por el taller, excelente. Hola. De lo poco que he tenido experiencia en cuanto a conocimiento específico respecto a este tema, los mensajes suelen llegar más del lado a hombres que ya simpatizan más con el feminismo, hombres que tienen más amigas mujeres y que están dispuestos a escuchar las ideas, porque normalmente lo que sucede en el feedback, no sé, en plataformas como TikTok, es que cuando llega al lado contrario, normalmente este mensaje no cala en los hombres porque se sienten atacados. Al momento de señalar cuáles son los comportamientos problemáticos, ese suele ser como la primera reacción que tienen los hombres. Entonces, suele ser más del lado más afectivo, digámoslo así, que del lado crítico o analítico. Sí, correcto. Esta clarificación de a quiénes llegan cambia por completo si el mensaje va a ser efectivo o no. Entonces, lo que haría baja de oposición es explicar, mira, el movimiento feminista emite o emitiría esta narrativa a través de redes sociales, llámese TikTok, llámese Facebook, Instagram, lo haría a través de, por ejemplo, asambleas que pueden hacer, a través de protestas en particular que hagan, pero hay un problema en que no sé cómo es que le va a llegar el mensaje a los hombres ultra mega machistas, ¿no? O sea, sí es cierto lo que dice gobierno de que los hombres, cuando tú les señalas, los hombres machistas, cuando tú les señalas como este punto en particular de que son muy machistas, obviamente van a rechazarlo. Y obviamente esos hombres no están dispuestos a escuchar a una feminista porque rompe con su construcción ideológica. Esto entonces lo que significa es, si el grupo donde existe mayor certeza de que le llegue el mensaje son, como dice Dylan, a hombres que ya están en un proceso de deconstrucción o a mujeres que ya consumen estas redes sociales, ¿dónde importa más el impacto? ¿En los hombres que son agresivos o en este grupo en particular? Estos dos grupos en particular. ¿Alguien que responda? Creo que por peso o por ponderación, perdón, sería más interesante o efectivo que llegue a los más agresivos, puesto que si bien es chévere ya los que tenemos, por decirlo así, más deconstruidos, se sigan educando, necesitamos ampliar lo máximo posible para poder reducir este tema, diría yo. Ok. Gabriela. Yo siento que lo mismo que dijo la persona anterior, y se podría hacer de una manera que se enganche a la persona sobre el contenido que quisiera ver, o sea, sobre lo que quisiera ver, pero luego ir como pasando a lo que de verdad importa, que sería buscar ese objetivo que son los hombres agresivos. Es cierto lo que están explicando, pero hay una pieza muy clave para que se pueda materializar lo que ustedes dicen, que es que realmente estos hombres les llegue el mensaje, y no solamente que les llegue, que lo asimilen. Entonces, cuando en gobiernos no hay una explicación de por qué este mensaje en particular les llega o lo analizan,
le resta relevancia a este punto en particular, por más urgente que sea, de que por más que los hombres en particular agresivos generen conductas supremamente tóxicas que dañan a muchas personas, el problema es que estos hombres hacen tanto daño y tienen una ideología tan arraigada que porque un grupo feminista les diga que está mal, no existe la certeza de que realmente vayan a hacer conciencia de ello. Tal vez ellos necesitan como coacción más fuerte, llámese que vaya la policía, llámese que otro hombre les diga que está mal, que es lo que están haciendo, llámese que otro hombre los detenga o acciones supremamente más fuertes para que realmente se materialice el cambio. ¿Sí? No sé si queda como esto en particular respondido. O sea, básicamente las personas que son más agresivas, por decirlo así, necesitan un medio de cambio un poco más fuerte frente al resto. Esa podría ser una explicación de baja de oposición para poder bloquear los impactos de alta de gobierno, de por qué el beneficio o la necesariedad no se sigue solventando con el mensaje en particular que tienen. Si se fijan, eso da más respuestas más efectivas que su propia alta, porque el alta dice, es que necesitas hacerles cuestionar su masculinidad para que estos hombres agresivos cambien, pero la alta no dice por qué estos hombres agresivos no van a cuestionar su masculinidad. Quien dice porque es poco probable que cuestione su masculinidad es baja de oposición cuando dice que es poco probable que esta narrativa les llegue, porque si los hombres agresivos en redes sociales suelen consumir como contenido de, no sé, de Temach o contenido de algún otro creador de contenido que termina siendo como un poquito tirándole al machismo o así, pues es muy difícil que le aparezca una publicación feminista. Entonces, lo que eso significa es, le estamos quitando certeza de que ocurran los impactos de gobierno, por más urgentes que sean. Sí, son urgentes, pero el problema es, para que realmente se vuelvan relevantes estos impactos, tiene que haber una solvencia en cuanto a por qué se van a resolver o por qué las problemáticas principales se terminan resolviendo. No sé si queda aquí alguna duda en particular. Excelente. ¿Algo más que quieran comentar? Lucy. Dime. No sé si soy yo, pero bueno, esta es la moción del torneo que acaba de pasar, ¿verdad? Sí. Okay, yo tuve la oportunidad de adjudicar esta ronda y creo que fue una sala bastante buena, la verdad. Pero yo me quedé con la percepción como que eran como debates como de deltas mínimos. Entonces, en altas yo tenía la duda, casi parecido a la duda, porque alta de gobierno decía que los mensajes eran más accesibles y más digeribles en la medida que no se atacaba al hombre, pero alta oposición criticaba de que sí se necesitaba internalizar esto, porque en la medida de que si no se internaliza, no se hace nada, no hay capacidad de acción. Entonces, en altas era como muy raro el debate porque yo no sabía cómo adjudicar porque tampoco había una ponderación explícita respecto a si era mejor que fuera digerible o si era mejor que era como internalizable o analizable. Entonces, ¿cómo crees que tuvieras roto eso, no siendo una baja, sino siendo altas? Con respecto, porque creo que quedaba como muy raro el debate en altas al momento de adjudicarlo. Yo lo que hice, y no voy a decir qué cámara era, pero creo que ya se sabe. Yo lo que hice, o lo que le dije a Mateo que hiciéramos, es, no importa si el mensaje es más digerible para los hombres agresivos o no, sino en particular a quienes les llega este mensaje, porque esto, cuando es una moción de narrativas, como tú dices, Eibar, los impactos o los deltas son muy bajos. Lo que importa son los matices que tú les vas dando dentro de la moción, que luego vamos a tener un taller de narrativas. Entonces, yo lo que hubiera hecho es decir, a ver, como es un mensaje narrativa, tenemos que explicar quién emite esta narrativa, cómo emite esta narrativa,
quién va a recibir esta narrativa y cómo va a materializar la narrativa. Vale, asumimos que tanto como los hombres agresivos como los hombres en intento de deconstrucción lo reciben. ¿Quién es más probable que haga una conciencia de esto? El hombre que ya hace comentarios como negativos respecto al movimiento feminista, o el hombre que sí es consciente que existe un machismo, pero no sabe de manera como clara cómo le afecta tanto a él, no sabe qué es lo que puede hacer al respecto. Probablemente al hombre que ya tiene cierto interés en aprender, porque probablemente esté más abierto, más receptivo al mensaje en particular que quiera emitir el feminismo. ¿A quién más le llega este mensaje? A mujeres también, porque siguen las redes sociales del movimiento feminista o porque son partícipes de esto. Entonces, lo que hice fue restarle importancia a los hombres agresivos, porque existe poca probabilidad de que realmente materialicen la narrativa de esa forma, y maximizar el daño en particular o la innecesariedad que puede existir cuando utilizas la narrativa de gobierno. Es decir, tú no necesitas a un hombre que está en proceso de construcción decirle que los machos respetan a las mujeres, porque probablemente este hombre ya es consciente que pegarle a las mujeres está mal. Probablemente este hombre sabe que el concepto de macho está mal y que lo está deconstruyendo. Y de que probablemente las mujeres ya son, del movimiento feminista, pueden sentirse como poco representadas o poco cuidadas, o que el movimiento en particular no les está dando lo que ellas buscan, que es señalar las prácticas negativas en particular de los hombres machistas. Entonces, si tú lo que haces es probar por qué existe una mayor efectividad respecto al mensaje en estos dos actores particulares y maximizas el daño en ellos con la narrativa que intenta dar gobierno, y tú explicas mínimos márgenes de cambio con la narrativa de las masculinidades tóxicas o positivas, no recuerdo, que era hacer conciencia de las masculinidades tóxicas, así es como tú puedes como generar un trabajo diferente ponderativo, pero en segundo, como tratar de bloquear un poco más los impactos que intentan llegar ambos gobiernos, en este caso en particular. Yo así fue como yo lo veía. Es que a mí me encantan las mociones de narrativas. Pero pues, ajá. Excelente. Ahora sí, vamos con esta que a mí me encanta muchísimo, pero no me voy a tardar nada. Esta ya es la última porque la otra ya la vimos. Ok, para efectos de este debate, hay dos opciones para mantener el crecimiento en países considerados potencias y donde la natalidad se ha visto reducida y se busca una renovación de la población económicamente activa. Llámese económicamente activa personas de 18, 50 años. Sí, la gente que todavía chambea, la gente chambeadora que todavía no se jubila. O sea, ustedes, de pronto nuestros papás, si no son mayores de 50 años, bueno, hay papás de 60 años que todavía chambean. Las dos formas es, primero, natalidad, que es financiar como a las personas que quieren tener hijos, llámese con subvenciones individuales, o sea, que les quieran dar como que plata para ellos, que a las mamás no solamente les den los 40 días que se les da por ley, sino que les den más tiempo, becas para los niños, garantizar educación gratuita o incluso poner guarderías gratis. O la otra opción es la de migración, que es fomentar la entrada legal de migrantes de países menos avanzados de edad. Ahí está rara la moción. Perdonen, la copié y la pegué. Para trabajar, o sea, que le das facilidad de tal vez ciudadanía o les ayudas a que migre la familia completa o contratos laborales, ¿no? Y la moción es, esta casa prefiere la medida de fomentar la migración. Está rara redactada, perdónenme la vida. Entonces, básicamente es para resolver el problema de natalidad, porque no hay gente que chambee, que produzca, ¿preferimos que entren migrantes o preferimos que gente de nuestro mismo país comience a tener más hijos? Ok. Alta de gobierno te dice, es que la migración es más inmediata porque ya tienes migrantes queriendo entrar. Y lo segundo es que también está chévere porque no estás presionando a los jóvenes de ahora a tener hijos. Alta oposición te dice, hay razones por las cuales las personas no quieren tener hijos. Primero, porque pues no hay el apoyo económico suficiente, probablemente porque tienen miedo a que no se les apoye, no saben dónde pueden dejar sus hijos, probablemente porque a nivel cultural no hay una aceptación muy fuerte o se está dejando de moda la gente que como tener hijos.
Lo segundo, porque puede implicar un problema de legitimidad, porque el hecho de que ahora algunos ciudadanos vean como que están entrando muchísimos migrantes y que les están dando muchos beneficios, tal vez sientan como que existe mayor deber con los ciudadanos en lugar de los migrantes, cosas de gente nacionalista rara. Y lo tercero es que tú tampoco puedes controlar el tiempo que esos migrantes se pueden quedar. ¿Sí? ¿Cuál es el problema en altas? Ahora sí, ¿quién quiere abrir el micrófono? Por favor, ya es lo último. A ver. A ver, Steph, ¿tú qué ves? ¿Puedes poner la info slide otra vez, please? Sí. Está mal redactada, perdóname. O sea, literal, yo la vi y me gustó y dije, vamos a ponerla. Y otra vez los puntos, por favor. Sí. Ok. Voy a clarificar esto, pero sí quiero que me ayudes a responder. Ambos gobiernos, ambas altas te prueban que tienen gente chambeando. ¿Cuál crees que es la diferencia en particular? ¿O cuál crees que es la duda más genuina que queda en un debate que está relativamente paralelo? Pues sí, Min, es que creo que hay un problema en ambas altas y es en términos de efectividad, ¿no? O sea, yo lo que entiendo en alta de gobierno es, pueden entrar. Que vayan a entrar y vayan a tener hijos, es otra cosa. Que no les estés presionando a los jóvenes a tener hijos, pues eso tampoco genera el hecho de que, por el hecho de que no los presiones, vayan a empezar a tener hijos y cumplan con la crisis de natalidad. Entonces, desde baja de gobierno, yo haría dos cosas. La primera, explicar por qué los incentivos de los actores cambian y ahora cuando ya tienes estas medidas de migración, probablemente las ganas de quedarse en este país, de formar familia o tal cosa son mayores, o porque los incentivos eran antes esos y ahora con esta oportunidad que dicen gobierno, pues se intensifican. Y pues mejores respuestas a oposición, ¿no? O sea, creo que las explicaciones de, hey, no estás presionando a la gente, o ya hay migrantes que quieren entrar, pues no responden con suficiencia ni a la legitimidad, ni a las otras razones por las cuales no quieren tener hijos. Entonces sí, como posicionamiento por solvencia y esperar a ver qué pasa. Ok, muy bien. Y asumiendo que alta de gobierno sí prueba porque tienes migrantes ya chambeando y está chévere porque no estás obligando a la gente a tener hijos, entonces es como de no atentas contra la libertad de las personas. Alta de oposición te prueba con suficiencia porque la gente sí va a tener hijos y porque probablemente sí hay dudas razonables de si la gente se va a quedar o no se va a quedar en ese país. O sea, ambos te prueban, sí, vamos a tener gente. ¿Qué es lo que se necesita en particular? O sea, ¿para dónde va esta gente? ¿Por qué queremos gente que trabaje? Probablemente es en fábricas, en maquiladoras, cuestiones de agricultura, pues como en esos trabajos en particular que requieres como más mano de obra, como, no voy a decir mano de obra barata, sino como menos especializada. Asumiendo esto, donde asumamos que se hace un deadlock donde ambos te prueban por qué sí tenemos gente para chambear, que está la duda de si se quedan, de si se van, como que está esto, o sea, está todo como súper paralelo. Baja el gobierno, una forma con la cual podría romper el deadlock de por qué sí es mejor la mano de obra migrante en particulares, es que tú no puedes garantizar que las personas que nacen o sea, asumiendo en el mundo de oposición, vayan a cumplir o vayan a direccionarse
a los trabajos que tú estás ofertando y que tú necesitas que se cubran. Porque dentro de la moción explicaba esto. Vienen con contratos laborales. O sea que si tú necesitas 100 personas trabajando en cosechar berries, tú estableces estos contratos donde directamente esas personas migrantes van a llenar esos espacios. Dejando de un lado de si nacen ahorita los niños o no, que ese sería como que el peor escenario de oposiciones, el hecho de que tú sí puedas controlar un poco hacia dónde direccionas esta mano de obra, genera mayor efectividad en cuanto a lo que tú quieres, que es solventar tu economía, que es mantener estos sistemas de producción, que hace que tú puedas seguir exportando, que hace que tú puedas seguir como solventando las necesidades de la población, etcétera, etcétera, etcétera. Así es como podemos, de cierta manera, romper un deadlock de por qué, asumiendo que queda lo suficientemente probado en todos lados, porque este matiz en particular hace que sí se termine probando mejor por qué debemos tener la migración, ¿no? Ya si viene una baja de oposición y te dice, es que aún así la oferta y la demanda hace que las personas, que aunque tengan una carrera universitaria en astronomía, aún así, si no encuentran de ese trabajo, pues van a meterse a los trabajos que están ofertando. Ya es otro cuento que puede sacar baja de oposición para romper toda esta parte, pero en particular es una forma en la cual se puede romper un deadlock cuando está lo suficientemente solvente en ambas altas todos los puntos que quieran probar. No sé si queda alguna duda de esto en particular. ¿Alguna alucinación, alguna experiencia personal, alguna queja, algún sueño? Muy bien, más bien, muchas gracias por la oportunidad. Ok, Miranda levantó la mano. Yo tengo nada más una duda rápida. Si, por ejemplo, estamos en una situación que así no sabemos qué decir, ¿qué hacemos? O sea, que nos agarre el pánico y que ya no sabemos cómo salvarla como para ganarla, como para qué podemos hacer. Si ¿Inventar? ya no sabes qué hacer, o sea, si tú dices, no, a las altas no les gano ni de chiste, tratar de ganarle a la otra baja, o sea, en plan de intentar dar respuestas, o sea, literal es ir con la realidad súper alterada y decir, sí, 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 sí les puedo ganar, y tratar de hacer esfuerzos o explicar por qué lo que tú dices es diferente, de por qué lo que tú dices es necesario, inventarte criterios de ponderación, o sea, esto no es recomendable genuinamente, pero pues tampoco no es el fin del mundo si uno no tiene extensión o si uno no puede, o sea, siempre a uno se le va a ocurrir algo. Las altas, por más que uno vea personajes súper fuertes o súper como conocidos o famosos, siempre las personas terminan teniendo ciertos fallos. Entonces, creo que lo primero, o sea, a mí en particular cuando me sucedía eso, o me sucede a veces todavía, es cuando entro en una sala que es una top room y las altas o alguna otra cámara es gente como súper pro, ¿no? Entonces es como, yo ya voy asumiendo que yo no voy a tener extensión o que yo no voy a hacer refutaciones suficientes. Entonces, creo que tiene mucho que ver con lo emocional en respecto a si creemos que sí tenemos o no material para extender, siempre va a haber material para extender. Te lo juro que siempre va a haber material, a menos de que sea una emoción súper mega desbalanceada, que digan, vamos a hacerle la vida imposible a las bajas o a oposiciones o a la otra cámara, pero siempre tratar de o sacar un caso más raro o tratar de extender como... A mí me enseñaron que para poder hacer una extensión es como ir a pescar. P de principios, E de escenarios, S de... Ay, ¿ese de qué era? No recuerdo de qué era la S. Espera, necesito recordar. Cuando lo recuerdas se los mando, se los hago llevar. Pero siempre como analizar todos estos puntos de cómo tú puedes empezar a extender. O sea, siempre ser... No, ese de suficiencia no era... Ay, a ver, lo voy a buscar de una vez porque después se me va a olvidar. Ok, P de principios, E de escenarios, S de sacar minorías, C de contextos nuevos,
A, de actores nuevos, o R, robar el caso de la alta. O sea, explicar diferente, bueno, no diferente, sino agregarle más mecanismos a la alta y decir por qué esos mecanismos son como tan importantes. A lo mejor y no era cierto, pero el hecho de que cómo tú lo expliques con criterios de ponderación, porque a lo mejor la alta tiene el caso suficiente, pero no lo explica por qué termina siendo tan relevante, tú lo puedes robar con criterios de ponderación y explicar por qué ese caso termina siendo tan relevante. O incluso hay una extensión donde tú puedes usar los argumentos de tu alta y decir por qué responden mejor a los casos de ambas oposiciones. O sea, de que puedes extender muchísimas formas. Entonces, tú tranquila, y si de igual forma llegas a sentir que no tienes absolutamente nada que decir, como dirían, párchate si no te recochan, o algo así, no recuerdo bien la frase, pero en general siempre vas a poder sacar algo nuevo, y si no, un debate más, un debate menos, o como diría mi maravillosa Valeria Valdivia, un cuarto más y ya armo un hotel. Pero pues, ajá. Y pues nada. Va, muchas gracias. Sí, ahora sí, ya eso sería lo último. Muchísimas gracias por venir, por dedicarse estas 2 horitas. Nos vemos el próximo lunes con segundos oradores y después látigos y después lo que se vaya dando. Entonces, si tienen alguna